salud, entretenimiento, experiencias, diversión y sobre todo inspiración. Eso es Buscarte. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Buscarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, Este espacio que busca darlos a conocer de una manera más humana y personal a esas personas o a ustedes que no necesariamente llamaremos emprendedores, pero que han hecho de su trabajo o su hobby su estilo de vida. sí, porque queremos contar tu historia de una forma distinta. Hoy tenemos el gusto de conversar con Antonio Quintero. Él es fundador del primer y único bufete basado en los derechos del deporte en Venezuela. Así es. Nos va a hablar un poco de todo lo que ha sido su historia y obviamente de cómo ha sido el tema con el bufete. Hola Antonio, ¿Cómo bienvenido, estás, ¿cómo Antonio? estás? Saludos Hani, saludos Mario, un placer siempre estar con ustedes. Muchas Gracias a gracias. ti por darnos la entrevista. Bueno, Antonio, mira, queremos comenzar pues por saber, antes de que nos eches el cuento de a qué se va tu bufete, de las leyes deportivas, queremos saber cómo comienza Antonio en este mundo y por qué se dedica a esto. Wow. Tú sabes que es una historia graciosa, ¿no? Ajá. Porque quizás el momento en que empecé en esto no era cuando estaba en la universidad, sino cuando estaba en el bachillerato. Wow. Y mucho antes. De hecho, mi primer caso en Derecho del Deporte es en el bachillerato. Y una final que perdió un equipo mío. ¿En serio? Donde yo participaba, sí, me molesté muchísimo. y apelé una decisión de juego. Yo creo que ese es mi primer caso del Derecho del Deporte, imagínate tú. Wow. Wow. Pero yo creo que de pequeño mis padres me metían en todos los deportes habidos y por haber, y a mí no me gustaba la mayoría. Era bueno en natación, pero no me gustaba. Me metían en béisbol, era malísimo. En tenis era malo. Pero en el único que no me metieron fue en fútbol, y fue el deporte en el cual me enamoré. Y entonces el fútbol, me enamoré completamente de este deporte. Me volvía loco y jugábamos en el colegio muchísimo. Yo estudiaba en el Colegio Francia y ahí jugábamos demasiado, ¿sabes? Y jugábamos con unos potecitos de cartón porque nos prohibían las pelotas, porque podíamos hacerle daño a alguien. Y jugábamos, agarrábamos el cuartico de leche Claro. y el cuartico de jugo. Sí. Ajá. Claro, y lo doblábamos, ¿no? Y lo hacíamos como un cuadrado, y esa era nuestra pelota, y jugábamos en la cancha todos los recreos, y también con el potecito de agua, que parecía más como un balón de rugby, ¿no? Sí. Exacto. Para cobrar Era excelente para cobrar los penales, ese potecito. Está muy bien. ¿Y cómo bueno, llega? Ajá. Ajá. No, para terminarte la historia, es que en los interclases, en el colegio había una competencia llamada interclases. Sí. Ajá. Y entonces ese era como que el único momento donde podíamos competir entre nosotros, y era súper interesante porque era todo el colegio, pero te ponían por secciones, ¿no? Okay. Y entonces en ese sentido participamos en varios interclases, nosotros quedamos campeón en varios interclases, y luego por primera vez en 9º grado me tocó a mí ser el capitán, pues, y yo me sentía muy chévere siendo el capitán, organizando el equipo y todo esto. Era en fútbol sala. Ajá. Y recuerdo que entonces jugamos y el primer partido lo ganamos, el segundo partido lo ganamos, y fueron unos interclases muy pobres porque no habían tantos equipos que se inscribieron ese año. Okay. Y clasificamos, fuimos a una semifinal, ganamos, llegamos a la final muy fácilmente y teníamos un equipazo, y a todos los equipos los estábamos destrozando, ¿no? Y en el último partido volvimos a enfrentarnos al equipo del primer partido. Okay. Y en ese caso, resulta que empatamos 2-2 en el tiempo regular y nos vamos a extratiempo. Y en ese momento había una norma en el fútbol que era el gol de oro, Ajá. ¿no? Yo me acerqué a un compañero y que le pegaba bien a la pelota y le dije, vamos a hacer una jugada y pégale de primera en el primer minuto del extratiempo. Okay. Ok, pégale al arco de primera. Pum, tocamos, sacamos, pum, le pegó de primera y metió un golazo.
Recuerdo que fue en la esquina derecha del arco, No, y celebramos. se escucha la emoción, la emoción se Sí. escucha. Celebramos como no tienes idea y de repente el árbitro, que casualmente hoy en día, hace poco me enteré que el árbitro era hijo de Luis Mendoza, ¿vale? A nosotros nos entrenaba, sí, uno de los hijos de Luis Mendoza, súper cariñoso, el profesor Juan Carlos. Ajá. Y Juan Carlos resulta que era el árbitro en ese partido y de repente se me acerca y me dice que no ganamos, que se tienen que jugar los 2 tiempos. ¡No! Y yo cogí una rabia que tú ni te imaginas, pero fuertísima. Ajá. Y entonces luego jugamos los 2 tiempos y en el último minuto del segundo tiempo estábamos 3 atacando y 1 defendiendo. Yo era el que estaba defendiendo y cometí una falta técnica, ¿no? Una falta que era necesaria, era la falta o era el gol. Ajá. Y ahí nos sentamos y nos ponemos en la barrera, uno de mis mejores amigos y yo, Matías, y Matías me dice al oído, cónchale, no te vayas a abrir. Y entonces yo digo, bueno, este le va a pegar durísimo, el jugador del otro equipo que era Alejandro, y Alejandro le va a pegar durísimo y seguro me la va a pegar en la cara. Y entonces levanté un poco el pie Ajá. y la pelota pasó debajo de nosotros y nos empataron el partido, fuimos a penales y perdimos. ¡No! No te imaginas. Hasta el día de hoy Matías y yo discutimos de quién fue la culpa porque Dios después mío. hablando, él me Ajá. confesó también que movió el pie y dejamos el hueco entre los dos. Y estábamos muy tristes los dos porque perdimos en penales, ¿sabes? Claro. Y es súper duro. Además que no, sabes que éramos muy mal criados porque no estábamos acostumbrados a perder. Teníamos muy buen equipo. Y cónchale, yo me molesté mucho y agarré lápiz y papel y presenté una apelación y solicité Dios mío. que quitaran, que repitieran el partido y toda la cuestión. Todo Y no me lo litigio. dieron. Sí. Y hoy me doy cuenta que yo estaba equivocado, ¿no? Pase lo que pase. Ese es mi primer caso en Derecho del Deporte. Y luego llegué a la universidad, estudié Derecho, no entendía nada del Derecho, entonces traduje todo al fútbol y así fue que lo empecé a entender. Dije, bueno, los argumentos así y asado son de esta forma y así entendí todo. Y luego tuve un profesor que se llama Rafael Chavero Ajá, y que claro. Rafael me dijo que existía una materia que se llamaba Derecho del Deporte. Y ahí me empecé a involucrar y a emocionar. Y bueno, a todas estas, pues nada, cuando me gradué directamente le dije a un compañero que estaba viviendo en España que había conseguido una maestría en Derecho del Deporte y era eso, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Penal Internacional, de la Corte Penal Internacional. Y de repente conseguí un máster, apliqué y que si en una cuestión de 5 días ya estaba que si admitido, pagando, todo y esa es la historia. ¡Qué bien! Wow. Cuando las cosas son para uno, son para uno. Y cuando uno tiene un talento desde muy pequeño, ya uno debe encaminarse en eso, ¿no? Así es. Sí, vale. Ahorita lo recuerdo y siempre recuerdo eso y bueno, nada, fue así que entré en el Derecho del Deporte. Esa es la historia. Claro. Qué bien. ¿Cómo podrías explicarle a las personas que nos están viendo qué significa el derecho del deporte? Porque quizás una persona desde afuera puede decir, no, bueno, el derecho es que si hay falta, que la cobren, que si es tarjeta amarilla, que sea como es, Sí. bueno. ¿Cómo le explica Antonio lo que es el derecho al deporte a las personas? Bien, fíjate, te quiero decir que en este momento tengo un sonido bien natural de un montón de animales en este caso. Así que espero que no te moleste. Pero, No, pero eso volviendo es al parte caso. de- Ajá. Pero volviendo al caso, mira, el derecho del deporte es un conjunto de reglas. Nosotros los abogados aprendemos a definir mucho las cosas, ¿no? Es un conjunto de reglas que regulan la materia deportiva. Reglas y principios que regulan la materia deportiva. Esas reglas tienen diferentes orígenes. Tienen el origen público, es decir, hay normativas estadales, tratados internacionales, etc. Y luego tenemos reglas privadas, que quizás son las más importantes, que básicamente salen de las organizaciones internacionales deportivas, como el Comité Olímpico Internacional, la Federación Internacional, etcétera, etcétera. Y luego de eso, muchas veces esas reglas son reconocidas por los órganos públicos,
como Europa ha reconocido el white paper en sports o ha reconocido varias reglas de la FIFA como necesarias. En Estados Unidos está la excepción del monopolio del béisbol y en otras latitudes hay otras excepciones, porque el deporte a veces se basa mucho en la excepción, porque no es un negocio particular y no es una actividad particular, sino normalmente tú quieres generar ganancias y distribuir a tu competencia. Ese es el negocio normal. El deporte no. El deporte, tu competencia es parte del negocio, tu competencia es parte del show. Sin ella no existes. Entonces eso hace que cambien todas las reglas, que se apliquen ciertas cuestiones. Y bueno, los principios vienen más que todos elaborados por la jurisprudencia y la doctrina que escribe al respecto. Por ejemplo, la integridad de la competición es uno de los principios más importantes. Luego tenemos el fair play, es otro principio importante. El principio de las reglas de juego y que las decisiones arbitrales no se cuestionan a menos de que haya un amaño o alguna cuestión posterior, pero casi nunca, siempre se respetan las decisiones de juego, que fue lo que me pasó a mí, ¿no? Que quise cuestionar una decisión de una regla de juego. Eso no se puede cuestionar, las reglas de juego son sagradas y tú tienes que siempre proteger la integridad de la competición. Entonces por ahí tenemos las normativas de amaños de partido, de dopaje, etcétera, que son las que protegen la integridad de la competición. Sí, el derecho del deporte es eso, pues. Definitivamente, en definitivas cuentas, un conjunto de reglas y principios que regulan la materia deportiva desde varios ámbitos. Claro. Sí. Antonio, ¿qué te inspira? ¿Qué es lo que dices? Mira, yo necesito que la gente sepa de qué se trata el derecho en el deporte, de que estos casos se hacen de esta manera. ¿Por qué crear un bufete netamente para cosas deportivas? Porque si bien hay mucha gente que desconoce lo que es el derecho en el deporte, ¿por qué hacerlo desde tu punto de vista? Bueno, es que imagínate, después de ese rabiete que agarró. Sí, ya ni modo, pues. No, bueno, me voy a dedicar a esto. Pero exacto. ¿Por qué darle a conocer a los demás eso? Bueno, yo creo que mi pasión sin duda alguna es el derecho y por otro lado mi otra pasión es el deporte. Okay. Yo hago esto por varias razones. Creo que la primera y fundamental razón es que el deporte inspira a la gente. Por ejemplo, ahorita durante esto que estamos viviendo, la pandemia, todo el mundo dice, ven, que los deportistas no sirven para nada, que aquí lo que había que pagarle médicos y todo eso. Y yo estoy de acuerdo que tal vez los deportistas ganan demasiado dinero hasta cierto punto, aunque tienen carreras muy cortas, ganan demasiado y que los médicos no deberían ganar tampoco. Estoy de acuerdo con eso. Sí. Pero los deportistas son importantes a nuestra sociedad porque son lo que nos inspira a ser mejor persona. El deporte se basa en eso, en tener una mente sana, en un cuerpo sano y en inspirarnos a hacer proeza. Oye, si esta persona pudo hacerlo, yo puedo hacerlo. Y yo creo que levantarle la moral a alguien, inspirarlo, especialmente cuando vives en un país como este, que pierde sin duda alguna, pierde toda la esperanza y todo este tipo de cuestiones, eso es importante. Le da vitalidad a la gente y le da ganas de vivir. Y su equipo y sus atletas favoritos, esos que tú sientes que te representan, te da esa oportunidad. Yo también soy un enamorado del fútbol y lo hago también por eso, porque siempre he sentido que en Venezuela el fútbol no va bien, tiene una muy mala reputación. Los eventos que están pasando y que pasaron en los últimos años dejan la reputación aún más por el piso. Y yo sinceramente tengo un sueño, que es que yo quisiera que la selección nacional fuera campeona del mundo. Y yo sé que eso suena imposible, pero yo creo que no lo es. Y creo que el fútbol venezolano lo puede lograr. Y además de que creo que el fútbol venezolano lo puede lograr, creo que puede inspirar a cambiar partes en los venezolanos que no son correctas, malas costumbres que tenemos en Venezuela que no son correctas. Y que podemos demostrar de que, mira, no éramos buenos en fútbol y lo logramos. ¿Qué tal si logramos otras cosas? Que sí se puede hacer. Y yo creo que ese es mi verdadero incentivo, tratar de apoyar todo lo que se pueda para un fútbol venezolano mejor, y quizás eso me ha llevado a ser muy crítico y me ha ganado muchos enemigos precisamente en el deporte que más quiero, que es el fútbol. Pero sin duda es ese es mi sueño.
que nuestro país pueda tener una alegría como esa. El sueño de muchos. El sueño de muchos y bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Así ¿no? es. Algún Yo día también llegará. comparto ese sueño contigo, de verdad. Me encantaría que algún día Venezuela tenga un mundial, gane un campeonato mundial, pero bueno, ya sabemos todas las condiciones. Antonio, ¿cuánto tiempo tiene Carrero Quintero Sport Love? Wow, este año cumplimos 11 años. 11 años. Wow. Sí. Y en esos un 11 proyecto años, chiquitico. ¿cuál ha sido o has tenido algún caso que haya sido de peso importante, que tú digas, mira, este caso no lo voy a olvidar jamás, Sí. o en la actualidad lo hubiese defendido de otra manera? Exacto, él y su equipo, porque tiene Por un supuesto. equipo también que de verdad trabaja con las uñas como hormiguita y han logrado muchísimo hasta ahora. Bueno, Carrero Quintero es un equipo, no es Antonio Quintero, tal vez yo soy la cara visible, pero es un equipo. Carrero Quintero, y es mucha gente que pasó por ahí, es Elena Mundaray, es Enrique Delgado, Rubén Echeverría, es Nelson Carrero, es la gente que está actualmente, Gustavo Mijares, María Viloria, que nos ayuda desde Chile, gente que nos ayuda con las redes sociales para tratar de educar de esta materia, como Andrés Moró o María Azuaje y Brandon Buquet, gente como Ana Quintero, que también trabaja con nosotros, como Oriana Sheffard, como Rubén Echeverría. Todos pasaron por allí o están allí actualmente y han sido parte de un equipo espectacular. Imagínate, tuvimos una vez un compañero de España, un colega de España que vino a trabajar con nosotros, Jonathan Iglesias, y ahora trabaja en el Ministerio del Deporte de El Salvador. Imagínate tú. Caramba. Tal, Eso O sea, fue... que son tremenda escuela ustedes. Sí, eso fue tremenda escuela para él y tremenda amistad que forjamos, ¿no? Y Qué tremendo bueno. intercambio cultural. Además. Mira, Sí. que un español se haya venido a trabajar a Venezuela. No solo eso, sino que llegó, que sí que una semana después de la muerte del expresidente Chávez, que Wow. esto era una locura. Fue una Imagínate. experiencia para él. una super experiencia, me imagino, para él, ¿no? Bueno, Sí, y para ustedes yo creo- también, claro, pero... Sí, total, es así. Mira, yo creo que Carrero Quintero, más que sus casos, es sus experiencias. Yo te puedo contar que cada vez consigo más casos que nos marcan, ¿no? Pero hay casos interesantísimos. El primer caso que ganamos en Carrero Quintero es uno emocionante, porque nos enfrentamos a Rafael Esquivel y a todo su poder y salimos victoriosos. Logramos repetir unas elecciones de Distrito Metropolitano de Caracas y unas cusurroñitas como eran Nelson y yo, nos enfrentamos con la ayuda de mi papá, que me ayudó porque yo no podía ir al TCJ en ese momento porque estaba recién graduado y el TCJ no permitía que alguien recién graduado llevara el caso, pero yo hice todos los papeles junto con Nelson y mi papá, que es abogado también, y mi mamá, me ayudaron a presentar el escrito, ¿no? Ok. Wow. Y ganamos y se repitieron y la federación nos odió muchísimo Claro, y bajó obviamente. completamente en esa repetición de elecciones. Imagínate tú, estaban todos los ministros de Esquivel y Esquivel por teléfono. Y yo digo, bueno, pero ¿esto es una asociación o estamos compitiendo para la federación, para la república, la presidencia de la república? ¿Qué tal? Claro. Una locura, era una desproporción de poder contra nosotros, pues. Claro, claro. Pero bueno, ese es un caso bien chévere. Otro momento bien chévere fue cuando no teníamos casos, fíjate tú. Ese momento era un momento que al comienzo fue muy divertido y después fue muy frustrante. Porque comenzando la gente no sabía qué era el derecho del deporte y no lo veía y no lo entendía. Y tú sabes algo que es muy, muy triste, porque entonces la gente te pregunta, ¿pero y qué hace un abogado de derecho del deporte? Y eso existe. Sí. Y entonces Claro. teníamos una oficinita chiquitica en la misma calle de la federación. Es decir, yo bajaba y caminaba una cuadra y podía presentar mis demandas en la federación. Exacto. Ahorita Y no que- estamos muy lejos. Ya vengo, voy a ir aquí a la federación un momentico a llevar esto y listo, y me regreso. Ahorita no estamos Sí. tan lejos tampoco. Sí, bueno,
en ese momento alquilamos una oficinita y estábamos trabajando muy duro allí. Y yo me recuerdo que yo había días donde estaba solo en la oficina y miraba al techo y decía, Dios mío, no llega ni un cliente. Y entonces me llegaba un cliente y tenía que rendir el caso. Entonces, porque yo lo podía hacer con toda la energía, lo podía hacer todo en un día. Pero yo decía, no, hoy vamos a hacer la portada. Mañana vamos a hacer los sujetos. Y así. Después vamos a hacer los hechos. Y así para poder rendir el caso toda la semana y poderme entretener en toda la semana. Y entonces era súper divertido. Y en ese momento dije, bueno, tengo que empezar a como culturizar en lo que es el derecho del deporte, pues explicarle a la gente qué es esto. Y entonces ahí empezamos a crear Twitter, a crear una página web. ¿Qué iba a saber yo cómo se hacía una página web? No tenía ni idea. Pero teníamos que crear una para poder explicar, montar nuestros escritos y así lo hicimos. Buscamos herramientas que eran sencillas en ese momento de usar y creamos la primera página web. Y la página web nos hacía ver, y era una página web hoy que tú la ves y es muy sencilla, pero en ese momento nos hacía ver, wow, estos tienen la oficina y la broma. Tú decías, y tú te quedabas sorprendido. Claro. Sí, te hacía ver importante la página web y mentira, éramos gente que estaba trabajando lo más duro posible. Y el primer caso tuvo otro caso y trajo otro caso y nos dio más contactos. Y así, pero llegó un momento en que la oficina no llegaban más casos, la gente no nos quería contratar, no nada. Y bueno, ahí llegó el primer cliente importante. Ya teníamos 2 años trabajando y yo dije, mira, yo en verdad no aguanto más, yo creo que vamos a cerrar la oficina porque no se están dando las cosas y yo no puedo decirle a la gente cuál es nuestro valor si la gente no lo ve, pues. Ya yo se lo he explicado, se lo he demostrado, hemos demostrado nuestra valía, pero no puedo obligar a la gente a contratarnos. Y si ellos no nos consideran valiosos en el mundo deportivo venezolano, donde prácticamente había muy pocos abogados trabajando en la materia, oye, nosotros no podemos seguir. Y en ese momento, básicamente dijimos, bueno, vamos a llegar a final de año y a final de año hacemos las cuestiones. Nosotros habíamos mantenido conversaciones con Philip Valentiner, que era presidente del Caracas Fútbol Club en ese momento, y Philip básicamente Philip nos llamó un día, nosotros le habíamos presentado una propuesta, no nos habían aceptado, y unos meses después Philip nos llamó y nos dio esa oportunidad que fue tan importante para nosotros y nos convertimos en abogados del Caracas Fútbol Club externo y pudimos trabajar con todo un montón de cuestiones, así que yo estoy muy agradecido por esa oportunidad con ese club. Así que esos son varios de los momentos bonitos que han tenido. Hay muchos más, te pudiera contar muchos más. Mira, hay el primer caso de dopaje, ese fue espectacular. El segundo caso de dopaje que establecimos una jurisprudencia internacional, wow, ese fue espectacular también. El momento que estamos viviendo actualmente también es muy bueno. Mira, el primer caso de dopaje fue un caso que tomamos gratuito. Una muchacha que ella, no voy a revelar el nombre porque me gusta mantener, todo el mundo lo sabe, pero vamos a mantenerlo así, ¿no? Sí, mejor. Ella es una chica que no sabe cómo una hormona llegó a su cuerpo y no lo sabía y no lo pudimos descubrir realmente. Entonces tuvimos que aplicar otras técnicas, ¿no? Y ese caso es muy importante porque nos hizo estudiar y volvernos unos expertos en dopaje para poderla defender cuando no había argumento. Y no sabíamos qué hacer y la normativa antidopaje es sumamente dura, sumamente estricta, sumamente no perdona a nadie. Y es súper difícil sacar un buen resultado. Y resulta que, imagínate tú, nosotros teníamos 2 o 3 años de haber comenzado con el escritorio, ya teníamos a Caracas y todo eso, y de repente nos cae este caso y yo simplemente digo, mira, quiero la muestra B. Y como no me respondieron a tiempo, el ministerio y la federación que estaba involucrada directamente me dieron la razón y ganamos. Y en ese momento apareció la Federación Internacional, no mentira, fue la Agencia Mundial Antidopaje,
y nos apeló la decisión y de repente yo estoy por primera vez, no era la primera vez en el TAS, o sí, yo creo que sí era la primera vez o por ahí, la primera o la segunda vez, ¿no? Y estoy de repente en el TAS con este caso, primera vez que había llegado aquí, a pesar de que lo había estudiado muchísimo, y de repente cuando volteo y reviso quiénes son los otros abogados, son los abogados más fuertes en derecho del deporte del mundo en ese momento. Ya hay varios bufetes fuertes, en ese momento ellos eran los duros. Se llamaba Carrar, ahora se llama creo que Keller Carrar. Imagínate, Carrar, para que tú veas, el socio de ese bufete fue uno de los que lideró los cambios en FIFA de la corrupción y es abogado externo del Comité Olímpico Internacional. Imagínate tú, y tiene la Agencia Mundial Antidoping. Casi nada. Y yo decía, Una cosita ahí. sí, eso es como decirte que yo soy, qué sé yo, ¿cómo se llama este equipo? Arroceros de Calabozo. Ajá. Y me estoy enfrentando al Manchester United, al Real Madrid, al Barcelona. Una cosa que totalmente ya va, ¿dónde está el equilibrio ahí? Ajá. Sí. Pero bueno. Y bueno, en ese momento nos mandaron a abrir la muestra B, que no nos los habían dado, y nos pusieron, abra la muestra B. Oye, tuve que ir a Cuba, fue una experiencia increíble, vimos cómo se hacía la muestra antidopaje, las cuestiones, seguimos todo, y al final confirmó el resultado y nos destrozó. Yo llegué al escritorio y llegué dolido, no sabía qué hacer, y ahí es cuando tú dices, el derecho es un equipo y el derecho no se ejerce solo nunca, nunca. El que ejerce solo el derecho no tiene todos los puntos de vista. Y uno de mis colegas se acercó, Enrique, y me dijo, Antonio, esto no puede ser que este es el caso más importante que hemos tenido y tú me dices que lo tenemos perdido, eso no puede ser. Y entonces yo estaba completamente destruido, claro, después de ese impacto, cuando tú ves todas esas pruebas antidopaje, tú te quedas golpeado, ¿no? Y él me dice, no puede ser, y me empieza a preguntar, esta cuestión, y empieza a preguntarme, yo a responder. Entonces empezamos a hacer un juego de rol, pues, y yo estaba súper triste y súper golpeado. Y él empezó sin rendirse, y en una de esas me hizo una pregunta que nos prendió la luz y que nos dejó impresionados. Y él me dice, pero ¿cómo llegó ese caso allí? Y yo digo, es verdad, ¿cómo llegó ese caso allí? Y en ese momento, nosotros no habíamos respondido ni una vez, nos dimos cuenta de que el caso no podía estar en el tribunal. Entonces, nuestro primer caso del Tribunal de Arbitraje Deportivo fue un caso en el cual el tribunal no tenía jurisdicción, no podía decidir ese caso. Y nuestro argumento, esa era nuestra única salvación, y así se mantenía la decisión de la primera instancia, ¿no? Y entonces ahí fuimos al ministerio y nos disfrazamos de estudiantes y fuimos con la ¿cómo se llama? En ese momento era la doctora Fanny Padrón, que era la consultora del ministerio. Y entonces, todavía el día de hoy me la encuentro por ahí y me dice que tenemos un cable pelado por eso. Y fuimos allá. Nos presentamos y le preguntamos, porque para tú ir al TAS tienes que tener una cláusula de apelación, ¿no? Y le preguntamos a ella que había un reglamento que nos había consignado el TAS, y le preguntamos si ese reglamento había salido en una gaceta oficial o en algún lado, porque si no, no tenía validez. Y entonces la doctora Fanny nos contestó un email diciendo que no, que eso no había salido en ninguna gaceta ni nada. Y nosotros dijimos, entonces el reglamento que ellos están utilizando es simplemente un borrador, no es un instrumento legal válido. Puede ser. Y por ahí nos fuimos y metimos nuestra respuesta. 2 semanas después de nuestra respuesta, la Agencia Mundial Antidopaje retiró su demanda contra nosotros. ¡Wow! Total, buenísimo. Wow, pero Y qué entonces, trabajo, Antonio. esa es una historia. Sí, claro. Es mucho más que No, eso. me imagino. Mira, tú no tienes ni idea de todo lo que me leí. Claro. Wow, claro. Imagínate. Y se oye esas cosas que uno... Y ese caso es importante. Exacto. Porque hoy en día, nuestra materia más fuerte en el escritorio es el doping. Okay. Y ahí empezó esa cuestión.
Y el otro caso que es muy impresionante, sin duda alguna, es un caso de un piloto de Paraguay, ¿no? Donde ocurrió una injusticia y bueno, al final el caso lo negociamos, pero era un caso muy largo, que nunca fue educado ni nunca le hicieron cuestiones antidoping. Los organismos de Paraguay nunca educaron a este deporte en cuestiones antidopaje. La Federación Internacional nunca se preocupó por Sudamérica, nunca le interesó. Pareciera muchas veces, y esto me duele mucho, ¿no?, que estas organizaciones internacionales piensan que el deporte se enfoca nada más en Europa y Estados Unidos y a ellos les proveen información y les dan todo, pero a nosotros en Sudamérica no. Y entonces muchos de los dopajes en Sudamérica ocurren por falta de conocimiento, por falta de educación. Y eso es muy triste, porque quiere decir que se pueden prevenir. Sí. En este sentido, este piloto tenía que tomar una medicina porque tenía un problema, una enfermedad que él tenía. Entonces él agarró y lo descubrió muy tarde en su vida. Es un deportista de alto rendimiento, de mucha edad, de más de 40 años. Y entonces descubrió que él tenía un problema, que tampoco voy a revelar cuál es, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, un doctor le prescribe una medicina. Resulta que la medicina se deja de encontrar en Paraguay. Vuelve con el doctor o con otro doctor, le prescriben otra que tiene una sustancia prohibida. Él le aclara al doctor, porque él es muy buen atleta todavía. Todavía sigue ganando en su deporte muchísimo. Y entonces él agarró y básicamente le prescriben esta receta, y él le dice: mira, yo soy atleta, para que tengas cuidado. Y entonces le dan un papel que dice permiso de uso terapéutico. Entonces él cree que él ya tiene un permiso para usarlo, porque un médico se lo dijo. Él va y consigna ese permiso y pide una licencia y consigna ese permiso directamente en su federación. No le dicen nada, muestra qué es lo que está tomando, no le dicen nada. Su federación lo inscribe en una competencia internacional, no le dicen nada. El día que él le hacen la prueba antidopaje, él va con su papelito, ¡pum!, porque había ganado su carrera, y lo entrega, y además coloca en todos lados que él estaba tomando esa sustancia. Él no sentía que estaba haciendo algo malo, y de repente ¡boom!, le explota en la cara que de repente está en un procedimiento antidopaje, que tiene una sustancia prohibida, y él ni siquiera sabe qué hacer. Y en ese momento, ¿sabe?, empieza a buscar abogados, empieza a asesorar, y todos nos damos cuenta de que cometió un error, porque si es verdad que él necesitaba la sustancia, tú tienes que pedir un permiso o una autorización terapéutica a tu federación internacional o a tu organismo nacional para poderlo usar. Y él no lo hizo, y él no lo sabía, y no había mucha referencia en las normativas tampoco. Entonces sí, era como muy injusto, porque el reglamento te aplica, pero a la vez nunca nadie te lo informó mucho, pues, y no hubo una campaña. Y era algo nuevo en ese deporte en ese momento. Y era la primera prueba antidopaje de la historia que se hacía en ese deporte, en Sudamérica. Qué suerte, vale. Entonces, bueno, nos llega el caso a nosotros y pedimos una autorización de uso terapéutico retroactivo y una futura. La futura no las conceden, la retroactiva no. Y entonces, bueno, nos aliamos varios bufetes, nos aliamos con un bufete muy bueno en Suiza, que es Libra Law, y con gente en Paraguay y nosotros mismos, y entre todos estamos poniendo el input de Sudamérica, del dopaje y del internacional y el manejo del caso internacional. Bueno, este bufete es muy importante porque uno de los abogados principales fue el secretario general del TAS, ¿no? Así que es muy bueno, se ha leído toda la jurisprudencia, pero del otro lado nos estábamos enfrentando a un bufete, uno de los mejores del mundo, el segundo mejor en doping del mundo, que es el bufete de Bert & Bert, que ahora casualmente son aliados en otro caso, ¿no? Las cosas como son. Sí. Y entonces, bueno, el bufete nos estamos enfrentando durísimo. Y llevamos este caso allá y apelamos la decisión de la autorización de uso terapéutico retroactiva, ¿no? Ajá. Y allí de repente nos han colocado un juez, un árbitro, son 3 árbitros, ¿no? Pero el árbitro que nos coloca el tribunal es un árbitro que no perdona a los atletas, que no ayuda a atletas, que los condena a todos, a todos. Cuando vemos el registro del caso, decimos: Dios mío, ¿cómo vamos a hacer ahora?
El pasado de este tipo es condenar, no hay ni uno que se salve. Es un israelí que se llama Ken Lalo. Y entonces, bueno, preparamos todo, hicimos todo. En los casos como los equipos, llevan peleas, llevan bromas, preparamos testigos, toda la cuestión, nos fuimos a Suiza, vamos en la cuestión, y entonces vamos a la audiencia, y entre todos nos preguntamos, bueno, ¿cuánto porcentaje le das tú antes de la audiencia? Y yo siempre digo 50-50. El abogado suizo dice, bueno, yo creo que ellos tienen más razón que nosotros, bueno, 52-48. Y el otro dice, bueno, está bien, 60-40, dice el otro abogado de Suiza, ¿no? El cliente nos dice, yo creo que hoy ustedes están nerviosos, pero yo sé la calidad de ustedes como abogados. Yo sé que mañana van a salir como unos tigres a defender el caso. Claro. Y fue así. Salimos con todo y en la audiencia sucedieron varias cosas que no puedo contar mucho, pero hubo algunos errores de la otra parte, algunas cuestiones, y terminamos muy bien parados. Y lo peor es que la Federación Internacional a la que nos estábamos enfrentando pierde el caso con sus propios argumentos. Porque, y es muy interesante, porque, o sea, es decir, los jueces opinaron en contra de sus propios argumentos, porque ¿qué sucedió? Que la decisión de la autorización de uso terapéutico no estaba como que muy justificada. Entonces resulta que, de acuerdo al derecho suizo, existen decisiones que pueden estar justificadas, las decisiones objetivas, y las decisiones subjetivas no. Nosotros estábamos apelando por una decisión subjetiva, y las decisiones subjetivas no pueden ni ser apeladas, ni pueden ser apeladas. Y la única forma de que se revisen es que hayan sido manifiestamente groseras, que hayan sido manifiestamente parcializadas, o sea, que sea una decisión grotesca como tal, por todos lados, ¿no? Manifiestamente equivocada, ¿no? Y cambiada. Y justamente eso era lo que decía el tipo, que solo se podían cambiar estas decisiones y que esta no es una decisión manifiestamente incorrecta, a pesar de que en ese caso la Agencia Mundial Antidopaje estaba a favor nuestro. Había dicho que ellos sí les parecía que debían habernos concedido la autorización de uso terapéutico retroactivo, la federación se negaba. Y bueno, resulta que al final la decisión fue que la decisión de la Federación Internacional estaba mala, que tenían que volverla a hacer. Es decir, que ganábamos nosotros, porque ellos decían que en virtud de que solo las decisiones subjetivas son revisables cuando son grotescas, groseras, erradas, una decisión sin motivación, tú no puedes saber si es grotesca o no, si es errada o no. Claro. Y teniendo en cuenta que no lo puedes saber, hay que hacer la decisión y hay que motivarla para saber si eso es así. Entonces la anularon y la mandaron a arreglar. Y ese fue, mira, yo no jugué tanta parte en ese caso, digamos que solo me tocó esbozar 1 o 2 argumentos. Pero recuerdo que para mí fue, imagínate que tú seas un jugador en la banca entre el Barcelona-Madrid, entre el Brasil del 70 y Francia del 2018. ¿Sabes? Eran dos cracks peleando y yo estaba ahí, entré como suplente y tú ves que es uno de los mejores casos en los que estaba en mi vida. De verdad que impactante, espectacular, todo eso. Y ustedes preguntaron por unos... Ajá, dime Antonio. No, que ustedes preguntaron por unos casos que me hayan dolido mucho. Muchos casos contra la Federación de Fútbol en el TCJ que manifiestamente se nota que son decisiones políticas, pues. Esos son los casos más tristes, porque y un caso que llevamos al TAS cuando Tony Carrasco demandó a la FBF, que quedó retirado y que no pudimos litigar por falta de dinero. Creo que esos son los casos más tristes y creo que si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de tener justicia real en esos casos, y hubiéramos tenido el dinero para poder pagar el tribunal, literalmente no tuviéramos la federación que está ahorita ni los problemas que hay ahorita. Claro. Esa es la verdad, eso es lo que más me duele. Claro. Antonio, ¿cómo crees tú que has evolucionado desde los comienzos? Bueno, desde tus inicios de estudiar Derecho, que ya tenías esa vena desde la infancia, hasta hoy en día. Wow, muchísimo en un aspecto y en otro aspecto no tanto. ¿Cómo es? Creo que
Creo que, por ejemplo, en lo que es la pasión por el trabajo, sigue intacta. Todavía lo damos todo en cada caso y vamos hasta el final, hasta donde el cliente nos diga, vamos con todo. Eso sigue intacto desde el día 1 porque nos encanta competir. La competición es algo que nos llena de vida. Creo que mi conocimiento en derecho en general, por decirte derecho penal, derecho general venezolano ha disminuido. Era un mucho mejor abogado en general el día que me gradué a hoy. ¿Por qué crees? Bueno, porque te especializas en tu materia y sigues estudiando tu materia y abandonas el estudio de las otras. Y la profesión es eso, la profesión es todo el día te tienes que seguir estudiando, todo el día tienes que seguir aprendiendo. Entonces tal vez hoy somos mucho mejores en derecho del deporte, pero en otras áreas no lo somos. Claro, somos un escritorio dedicado al derecho del deporte. No me van a venir a contratar para un divorcio, a pesar de que lo hemos hecho. No nos van a contratar para otras cosas. Pero a veces los clientes muy cercanos a nosotros nos piden cosas que no hacemos, pero las hacemos por ellos. Pero eso sí me duele porque cuando a mí me gustaba mucho el derecho, yo cada vez que veía una materia en la universidad llegaba a mi casa y mis padres son abogados y le decía a mis padres, quiero ser abogado especialista en esto. En constitucional, en penal, en internacional humanitario, en internacional privado. En todas llegaba muy contento a decir esto, ¿no? Y la única que no me gustaba era civil y es la que ejerzo ahora fuertemente. Sí, ironías total. Y bueno, yo sí siento que mi conocimiento en lo particular, en general, el de muchos compañeros no es así. Ojo, por ejemplo, Elena todavía está súper actualizada en el derecho venezolano y otras personas. Y Nelson, por ejemplo, cuando estaba en el escritorio, oye, el derecho penal, Nelson lo maneja increíble. Pero yo en lo personal sí he bajado en mi conocimiento en derecho en general y solo estudio la parte que le aplica al deporte. ¿En qué hemos mejorado? Bueno, ahorita tenemos una profundidad de conocimiento en derecho del deporte interesante. Creo que tenemos muchas investigaciones en base a derecho del deporte venezolano. Creo que hemos compaginado mucho la investigación y el escritorio y sabemos muchas cosas que nadie más se ha sentado a estudiar en el país y que son valiosas y que estamos tratando de poner en escritos para promocionar, para que la gente se dé cuenta de las cuestiones. Como por ejemplo que en estos días viene este escrito de Elena, que Major League Baseball tiene un contrato con un tribunal arbitral en Venezuela y donde los peloteros de las academias que habían aquí podían llevar sus casos allí. Y cuando las academias se fueron, quedaron más o menos desprotegidos jurídicamente. Y tienen que presentar casos en Nueva York, imagínate tú, con lo costoso que puede ser eso para un muchacho de 16, 17, 18 años, haciéndoles muy difícil la búsqueda de justicia. Y tenemos muchísimas informaciones en este respecto. Y yo creo que hemos mejorado en eso. Hemos mejorado muchísimo nuestro nivel en el TAS. Siento que hemos tenido un entrenamiento muy fuerte y siento que nos va bien. Y es difícil, es un tribunal muy difícil. Tienes que ser muy, muy bueno. Te enfrentas a gente muy, muy buena. De verdad que cuando tú envías tu escrito sientes que eres ganador. Y cuando recibes el escrito del otro abogado, sientes que te ponen por el piso y entonces después viene el equilibrio emocional y tú dices, no, ya va, espérate, yo creo que tengo razón aquí, él tiene acá, vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Y de repente uno vuelve a agarrar la confianza y bueno, cuando entra en esa audiencia, uno está como el jugador cuando entra a la cancha, con esa preparación a tope, pues. Y en un nivel, es duro, el derecho es competencia. Es una de las cosas que dice Nelson, que es una buena frase de él. Él dice que en muy pocas profesiones una persona trabaja para destruirle el trabajo al otro, ¿no? De frente. En el fútbol pasa.
Ajá. Cuando tú ves un equipo en el deporte, o sea, yo estoy trabajando generalmente para destruir al otro, para ganarle al otro, claro. para destruirle el trabajo que el otro hizo. Bueno, lo mismo pasa en el derecho. Yo estoy trabajando para dejar sin fundamento los argumentos del otro. Exacto. Y eso es duro, y entonces te dicen de todo. Entonces los abogados hablan de una manera muy elegante, pero te están diciendo unos insultos y tú tienes que ser de piedra y aguantarte todo eso. El otro día, por ejemplo, Elena, estábamos leyendo un caso y Elena se molestó y yo le digo, cálmate, este es el derecho, así es. Tú das y recibes golpes, es así. Pero porque el otro abogado nos estaba llamando de todos los adjetivos que encontró. Wow. Y resulta que el otro abogado es amigo nuestro, imagínate tú. Caramba, peor todavía. No, pero es parte del juego, claro, jurídico, y de convencer y de mostrarte seguro y de todo esto. Y funciona así, es así, es una competencia. Y ahí es cuando a veces tal vez eso no es correcto, porque la justicia no es una competencia, la justicia es darle a la gente lo que merece. Y tal vez el derecho se ha distorsionado un poco en eso y ha cambiado, ¿no? Pero sí es divertido hacerlo cuando el límite entre lo que está bien o está mal es discutible. Ahí está bien. Pero bueno, no sé, no me acuerdo si esa era la pregunta, pero creo que me extendí. No, pero está bien. Ya me estoy volviendo político venezolano, ¿vale? Nos desviamos, nos fuimos, nos venimos, pero bien. Antonio, ¿cómo puede contactarte la persona que necesite de los servicios, en este caso este buffet para leyes deportivas? Sí, ¿me siguen escuchando? Sí, te seguimos escuchando. Bueno, todos nuestros datos de contacto están en la página www.carreroquintero.com, a través de nuestro Instagram, @CarreroQuintero Sports Law, en Instagram, en Twitter Carrero Quintero. En la página web tienen toda la dirección del escritorio, los teléfonos 761-4052, tienen nuestros teléfonos personales, nuestros emails personales, toda la información es pública. Nosotros tratamos de ser lo más transparente posible y accesibles a la gente, y tratamos de contestar todos los emails que nos mandan, todos los comentarios que nos hacen. A veces es complejo, pero intentamos, porque creemos que si alguien tomó el tiempo para escribirte algo, merece una retribución, merece al menos una respuesta. Si alguien se nos ha pasado, ha sido de repente porque no lo hemos visto, porque entre tanto, a veces, no siempre hay muchos comentarios, pero hay veces que hay muchos comentarios porque hay temas candentes, y entonces, bueno, tal vez algún comentario se nos ha perdido, alguna cuestión, pero siempre somos muy accesibles, y siempre estamos disponibles a conversar, siempre estamos disponibles a negociar, siempre estamos disponibles a hablar, porque creemos que, en definitiva, ir a una instancia judicial tiene que ser lo último. Siempre de manera amable y educada, nunca de otra forma, porque hemos tenido abogados que han venido a amenazarnos y todo eso, y a nosotros no comemos con eso al final del día. Al final del día sabemos lo que es ir a juicio, y si eres bueno, demuéstralo en el juicio. Por lo demás, si quieres venir a hablar, hazlo en los mejores términos. Nosotros tratamos de hacerlo en los mejores términos también. Y bueno, creo que eso es más o menos cómo nos pueden contactar y de qué trata este proyecto, que ya tiene 11 años y bueno, esperemos que siga adelante. Claro que sí. Así es. Esperamos nosotros, bueno, estar ahí para una próxima entrevista y saber un poco más sobre Carrero Quintero Sport Law. Lastimosamente, Antonio, bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Sí. Queremos despedirte, pues, obviamente agradeciéndote la oportunidad, haberte tomado el tiempo para estar aquí con nosotros. Y pues bueno, quedas abiertamente invitado para una próxima oportunidad. Sí. No, Por muchísimas favor, gracias. queremos tenerte de vuelta. Gracias, Hani. Hani siempre es un amor, de verdad que sí. Oye, Mario, Hani, es verdad. Es una persona súper cariñosa, súper abierta. Yo no tengo sino nada que no sean palabras de estima hacia ti, Hani. Y Mario... Ay, qué bello, gracias. Claro que sí, Hani y Mario, oye, muchísimas gracias por el espacio, en verdad que sí, y gracias por esta oportunidad. Creo que nunca la había tenido, de contar nuestra historia un poquito,
y de algunas cosas que han pasado en el camino. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Y bueno, aquí estamos para lo que necesiten en el momento que ustedes quieran. Gracias. Gracias. Pues bueno, gracias a ti más bien por participar, y pues a los que nos están viendo, muchísimas gracias por estar ahí. Les recordamos que pueden seguir a Antonio a través de Carrero Quintero Sport Law en Instagram y su página web www.carreroquintero.com. A nosotros, ya saben, @buscarte2020, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerda que tu historia puede inspirar a otros. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Buscarte. ¿Vale? Síguenos a través de nuestra cuenta de Instagram @buscarte2020 y también suscríbete a nuestro canal de YouTube para que disfrutes de todo nuestro contenido.